Elon Musk aseguró hace años que la humanidad debía convertirse en una especie multiplanetaria y que Marte representaba, en ese horizonte, el gran destino de la expansión humana. No hablaba simplemente de enviar una expedición científica, sino de levantar con el tiempo una ciudad autosuficiente en el planeta rojo, abastecida por una flota masiva de naves reutilizables. SpaceX sigue presentando Marte como objetivo estratégico de largo plazo, y en su propia web habla abiertamente de una futura ciudad autosuficiente que requeriría transportar a más de 1 millón de personas y millones de toneladas de carga. Al mismo tiempo, Starship continúa siendo el vehículo central de ese sueño, concebido precisamente como sistema de transporte totalmente reutilizable para misiones a la Luna, Marte y más allá. ¿En qué ha quedado aquello? Pues, de momento, en una mezcla de avance técnico real, retrasos acumulados y horizonte todavía incierto. Lo que existe hoy no es una ruta consolidada hacia Marte, sino un programa en desarrollo que aún está tratando de demostrar algo previo y decisivo: que Starship pueda operar de manera fiable, repetida y económicamente sostenible. La propia documentación pública reciente de la FAA y de NASA muestra que el sistema sigue inmerso en autorizaciones regulatorias, evaluaciones ambientales y campañas de prueba ligadas tanto a su desarrollo general como a sus futuras funciones lunares. Es decir, el proyecto marciano no ha desaparecido, pero tampoco se ha convertido aún en una capacidad madura. Lo cierto es que la idea de Elon Musk es muy poética y cinematográfica. Responde además a una pulsión profundamente moderna, la de imaginar que, cuando una civilización siente amenazado su porvenir, podrá rehacerse en otra frontera. Sin embargo, plantea problemas enormes, porque una cosa es posar un artefacto en Marte y otra muy distinta llevar allí seres humanos, mantenerlos con vida durante largos periodos y traerlos de vuelta. La distancia obliga a pensar en misiones de años. La radiación en el espacio profundo y en la propia superficie marciana sigue siendo un desafío biológico mayor. La producción de combustible in situ, indispensable para el regreso a gran escala, todavía no ha sido demostrada como sistema operativo humano, y por encima de todo, continúa abierta la cuestión de la autosuficiencia real: energía, agua, alimentos, medicina, materiales, mantenimiento industrial y estabilidad psicológica en un entorno radicalmente hostil. SpaceX mantiene el imaginario de la ciudad marciana. La realidad, por ahora, sigue siendo la de una tecnología prometedora que aún no ha demostrado poder sostener ese imaginario. Y aquí aparece la cuestión de fondo. Tal vez Marte funcione hoy menos como destino inmediato que como mito movilizador, una narración de futuro capaz de atraer capital, talento, adhesión cultural y sentido de misión. No es poca cosa. Las civilizaciones también avanzan mediante relatos, pero entre el relato épico y la materialidad técnica media un abismo. Musk ha sido capaz de devolver al imaginario contemporáneo una idea que parecía reservada a la ciencia ficción. Otra cosa muy distinta es que la especie humana esté ya en condiciones de convertir esa imagen en experiencia histórica efectiva. Por eso, cuando uno se pregunta en qué ha quedado todo aquello, la respuesta más sobria sería esta: ha quedado en un proyecto vivo, sí, pero todavía muy lejos de haber resuelto los problemas elementales que separan una promesa futurista de una colonización real de Marte. Pero si uno observa el asunto con cierta perspectiva histórica, aparece una pregunta inevitable. ¿Por qué fascina tanto Marte? ¿Por qué una civilización que apenas logra gestionar de forma equilibrada su propio planeta imagina con tanta facilidad la posibilidad de fundar otro mundo? En realidad, Marte ha sido durante más de un siglo un poderoso símbolo cultural. Desde finales del siglo XIX, cuando la imaginación popular comenzó a hablar de supuestos canales marcianos, el planeta rojo se convirtió en un espejo de nuestras propias inquietudes. En la literatura y el cine, Marte ha sido alternativamente el lugar de civilizaciones avanzadas, de invasiones extraterrestres o de colonias humanas destinadas a empezar de nuevo. En ese sentido,
el proyecto de Elon Musk no surge en el vacío. Bebe de una tradición cultural muy profunda que mezcla ciencia, utopía y narrativa épica. Sin embargo, cuando se pasa del imaginario al terreno físico, el contraste es brutal. Marte no es una frontera fértil esperando ser ocupada, como lo fueron en su momento ciertas regiones de la Tierra para las civilizaciones humanas. Es un mundo extremadamente hostil. La presión atmosférica es menos del 1% de la terrestre. Las temperaturas medias rondan los 60 grados bajo cero. El planeta carece de un campo magnético global que proteja de la radiación cósmica. El agua líquida no puede existir en superficie durante largos periodos, y la agricultura, tal como la entendemos, solo sería posible en sistemas completamente artificiales. Esto significa que cualquier asentamiento humano en Marte tendría que vivir dentro de una burbuja tecnológica permanente. No sería una ciudad abierta al paisaje, sino más bien un conjunto de hábitats cerrados, protegidos, dependientes de sistemas complejos que tendrían que funcionar sin fallos durante años. En la Tierra, cuando una infraestructura falla, existe siempre la biosfera como red de seguridad. En Marte no habría red alguna. Aquí es donde el proyecto empieza a adquirir una dimensión casi filosófica. Colonizar Marte no significaría simplemente extender la civilización humana, sino crear por primera vez una sociedad completamente artificial, sostenida por tecnología en todos sus niveles: aire respirable, agua potable, alimentos, protección frente a la radiación, regulación térmica, reciclaje de residuos, mantenimiento industrial. Todo debería ser producido, controlado y reparado dentro de un ecosistema técnico cerrado. Es decir, el sueño marciano no plantea tanto una segunda Tierra como un gigantesco experimento de ingeniería civilizatoria. En ese contexto, la pregunta deja de ser únicamente si podemos llegar a Marte. La cuestión real es otra: si una comunidad humana puede mantenerse estable durante generaciones dentro de un sistema completamente artificial y aislado. La historia nos muestra que incluso las colonias terrestres, situadas en ambientes mucho más favorables, han tenido enormes dificultades para prosperar. Muchas desaparecieron, otras sobrevivieron solo gracias a un flujo constante de recursos desde su metrópoli. En Marte, esa dependencia sería todavía mayor durante décadas, quizá durante siglos. Por eso algunos analistas ven en el proyecto marciano algo más que un plan tecnológico. Lo interpretan como una expresión del imaginario contemporáneo. En una época marcada por la sensación de crisis global, climática, política, cultural, la idea de un nuevo comienzo en otro planeta posee una fuerza simbólica enorme. Funciona como una especie de mito de frontera para el siglo XXI. Pero los mitos de fronteras siempre tienen una doble cara. Por un lado, movilizan energía, creatividad y exploración. Por otro, pueden alimentar la ilusión de que los problemas de una civilización pueden resolverse simplemente desplazándose hacia otro territorio. Y aquí aparece finalmente la cuestión más incómoda de todas, porque incluso si la tecnología permitiera algún día establecer colonias humanas en Marte, seguiría siendo cierto que la Tierra, con todos sus problemas, continúa siendo un planeta incomparablemente más hospitalario. Posee océanos, atmósfera densa, magnetosfera, una biosfera compleja que lleva miles de millones de años sosteniendo vida. En comparación, Marte sería siempre una isla artificial en medio de un desierto cósmico. Quizá por eso la idea de Marte dice tanto sobre nuestra imaginación como sobre nuestra tecnología. Nos habla de una civilización que, fascinada por su propia capacidad técnica, empieza a contemplar la posibilidad de abandonar el único mundo plenamente habitable que conoce. Y esa es, en el fondo, la paradoja. Cuanto más soñamos con Marte, más evidente se vuelve la extraordinaria rareza y fragilidad de la Tierra. Aún así, Elon Musk aseguró hace años que la humanidad debía convertirse en una especie multiplanetaria y que Marte representaba el destino natural de esa expansión.
Su idea consistía en desarrollar una gran nave reutilizable capaz de transportar a centenares de personas en cada viaje y repetir misiones de manera constante hasta crear una colonia autosuficiente en el planeta rojo. ¿En qué ha quedado aquello? Lo cierto es que la idea de Elon Musk es muy poética y cinematográfica. Responde a una pulsión profundamente arraigada en la cultura moderna, la de imaginar nuevas fronteras cuando el horizonte de la civilización parece estrecharse. Sin embargo, cuando se abandona el terreno de la narrativa futurista y se entra en el de la ingeniería, aparecen problemas muy serios, y el primero de todos es, sencillamente, el viaje. Porque ir a Marte no es como viajar a la Luna, la distancia es de otro orden. Dependiendo de la posición relativa de los planetas, el trayecto puede durar entre 6 y 9 meses en las trayectorias energéticamente más eficientes. Durante todo ese tiempo, la tripulación permanecería fuera de la protección del campo magnético terrestre, expuesta a la radiación cósmica y a posibles tormentas solares. No se trata de un detalle menor. Los estudios médicos realizados en misiones espaciales muestran que una exposición prolongada a ese entorno incrementa de forma significativa el riesgo de cáncer, daños neurológicos y deterioro del sistema inmunológico. A ello se suma otro problema biológico bien conocido, la microgravedad. Tras meses en un entorno sin gravedad, el cuerpo humano pierde masa muscular y densidad ósea, incluso cuando se realizan ejercicios físicos intensivos. Los astronautas que regresan de misiones largas en la Estación Espacial Internacional necesitan un periodo de rehabilitación para recuperar su condición física. En un viaje a Marte, en cambio, los tripulantes deberían llegar en ese estado debilitado a un planeta cuya gravedad es solo 1/3 de la terrestre y donde, además, tendrían que trabajar para sobrevivir. Pero incluso si se superan estos obstáculos, el problema decisivo aparece al pensar en el regreso. Una misión tripulada a Marte no puede limitarse a aterrizar. Debe garantizar también el despegue desde la superficie marciana y el viaje de vuelta a la Tierra. Esto implica disponer de una enorme cantidad de combustible en un planeta donde, naturalmente, no existe infraestructura alguna. La solución teórica consiste en producir ese combustible allí mismo, utilizando dióxido de carbono de la atmósfera marciana y agua extraída del subsuelo. Pero esta idea, aunque plausible desde el punto de vista químico, todavía no ha sido demostrada a escala real en Marte. En otras palabras, el éxito de la misión dependería de que una tecnología experimental funcione perfectamente a millones de kilómetros de la Tierra. A todo esto hay que añadir un último elemento, el tiempo total de la expedición. Debido a la mecánica orbital, una tripulación que llegue a Marte no puede regresar inmediatamente. Debe esperar a que los planetas vuelvan a alinearse de forma favorable para el viaje de vuelta. Esto significa que la misión completa podría prolongarse cerca de 3 años. 3 años en un entorno cerrado, a decenas de millones de kilómetros de casa, con comunicaciones que pueden tardar más de 20 minutos en llegar a la Tierra. Cuando se contemplan todos estos factores juntos, radiación, deterioro físico, producción de combustible, duración de la misión y aislamiento psicológico, se comprende que el verdadero desafío no es solo llegar a Marte. El desafío real es hacer posible el viaje de ida y vuelta con seres humanos a bordo. Porque una cosa es enviar máquinas a explorar un planeta lejano, y otra muy distinta es enviar allí a hombres y mujeres sabiendo que su regreso depende de que todo funcione exactamente como ha sido previsto. En ese punto, el sueño marciano deja de parecer una escena de ciencia ficción y se revela como uno de los problemas tecnológicos más complejos que la humanidad haya intentado resolver. Lo cierto es que la idea de Elon Musk es muy poética y cinematográfica. Apela a un imaginario profundamente arraigado en la cultura moderna, el de la nueva frontera, el de la civilización que se expande hacia territorios desconocidos cuando su horizonte histórico parece estrecharse. Sin embargo, cuando se abandona el terreno de la épica futurista y se entra en el de la ingeniería, aparecen dificultades muy serias, y la primera de ellas es el propio viaje. Marte no está cerca. Incluso en las ventanas orbitales más favorables,
El trayecto requiere entre 6 y 9 meses de navegación. Durante ese tiempo, la tripulación permanecería fuera de la protección del campo magnético terrestre, expuesta a la radiación cósmica y a posibles tormentas solares. A ello se suma el efecto de la microgravedad prolongada sobre el organismo humano, pérdida de masa muscular, disminución de densidad ósea, alteraciones cardiovasculares y problemas neurológicos que todavía no se comprenden del todo. Pero supongamos que todo eso se supera. Supongamos que una nave llega a Marte, aterriza con éxito y la tripulación logra establecerse temporalmente en la superficie del planeta. Luego está volver. Y aquí aparece uno de los problemas más formidables de toda la empresa, porque despegar desde Marte no es como despegar desde la Tierra con un cohete recién cargado de combustible. En Marte no hay refinerías, ni depósitos, ni cadenas logísticas, ni industria química. No hay absolutamente nada. Para regresar sería necesario producir allí mismo el combustible del viaje de vuelta, utilizando dióxido de carbono de la atmósfera marciana y agua extraída del subsuelo para sintetizar metano y oxígeno. En teoría, el proceso es químicamente viable. En la práctica significaría confiar la supervivencia de la tripulación a una instalación industrial que tendría que funcionar perfectamente en un entorno extremadamente hostil y a decenas de millones de kilómetros de cualquier ayuda. Pero incluso si ese obstáculo se resolviera, aún quedaría otro: el tiempo. La mecánica orbital impone sus propias reglas. Una nave que llegue a Marte no puede simplemente repostar y regresar cuando quiera. Debe esperar a que la posición relativa de los planetas vuelva a ser favorable para el viaje de vuelta. Esto significa que la tripulación tendría que permanecer en Marte durante más de un año antes de iniciar el regreso. Si sumamos los meses de ida, la estancia obligada y el viaje de vuelta, la misión completa podría prolongarse cerca de 3 años. 3 años en un entorno cerrado, aislado, con comunicaciones retardadas y dependiendo de sistemas técnicos que no pueden fallar. Y aún así, después de todo eso, quedaría el último tramo del problema: reentrar en la Tierra tras un viaje interplanetario. Una nave que regrese de Marte llegará a velocidades enormes y deberá atravesar la atmósfera terrestre sin que el escudo térmico falle, sin que los sistemas de control se desestabilicen y con una tripulación que habrá pasado años en condiciones fisiológicas muy distintas a las de la gravedad terrestre. Por eso, cuando se examina con serenidad el proyecto marciano, se comprende que la dificultad no está únicamente en ir. Ir ya es extraordinariamente complejo, pero técnicamente concebible. El verdadero desafío es cerrar el círculo: ir, sobrevivir y volver. Pero quedaría una última incógnita, queridos amigos. ¿Para qué ir? Porque desde hace décadas enviamos máquinas a Marte. Rovers, sondas y orbitadores han recorrido su superficie, analizado su atmósfera, perforado su suelo y transmitido cantidades inmensas de información científica. Los robots no necesitan oxígeno, no sufren radiación, no padecen deterioro muscular ni psicológico, y si algo falla, simplemente se pierde una misión, no una vida humana. Desde un punto de vista estrictamente científico, los robots pueden realizar la mayor parte de las tareas que hoy imaginamos para los exploradores humanos. De hecho, las misiones robóticas han demostrado ser extraordinariamente eficaces y mucho más baratas. Por eso algunos científicos plantean una cuestión que raramente aparece en los discursos épicos sobre la colonización del espacio. Tal vez el problema no sea tecnológico, sino conceptual. Tal vez la pregunta decisiva no sea si podemos enviar seres humanos a Marte, sino si realmente es necesario hacerlo. Porque si el objetivo es explorar, estudiar o incluso buscar indicios de vida pasada, los robots ya están cumpliendo esa función con notable éxito. Enviar personas, en cambio, responde a otra lógica muy distinta. No es la lógica de la ciencia, sino la de la civilización. Tiene que ver con la necesidad humana de estar presente, de habitar, de convertir un territorio desconocido en parte de su propia experiencia histórica. Y ahí aparece la paradoja final:
Desde el punto de vista práctico, las máquinas pueden hacer el trabajo mejor que nosotros. Pero desde el punto de vista simbólico, una civilización solo siente que ha llegado realmente a un lugar cuando pone allí a sus propios habitantes. Por eso la cuestión de Marte no se resuelve únicamente en el terreno de la ingeniería o de la ciencia. En el fondo pertenece al ámbito de las decisiones culturales. ¿Qué significa explorar? ¿Qué significa habitar? ¿Y hasta qué punto la humanidad desea realmente extender su presencia más allá del único planeta que, por ahora, sabe habitar plenamente? ¿Acaso nos estamos negando a admitir que la humanidad es absolutamente incapaz de salir por espacio de más de 10 minutos de su hábitat natural? Y si fuese así, si lo que digo es cierto, ¿qué tendría de malo? ¿No deberíamos plantearnos las cosas de otra forma? ¿Acaso seríamos más felices? ¿Qué opináis vosotros?